Bienvenidos a 360 grados, soy Rina Musali, esto es una visión global de Iberoamérica. Hoy analizamos dos hechos que están generando impactos políticos y económicos en la región. La prueba de fuego que enfrentó Luis Ignacio Lula da Silva el pasado 24 de enero en Brasil al ser juzgado en segunda instancia por presuntos delitos de corrupción en el marco de la operación de Lava Jato. El expresidente, quien carga con una condena de 9 años y medio de cárcel, pero que figura como el candidato favorito en las encuestas, con una intención del voto que gira de alrededor del 35%. Hoy nos preguntamos sobre el proceso electoral brasileño, sus principales actores y contendientes, así como la despedida de Michel Temer, el presidente que no pasó por el juicio de las urnas. En la segunda parte del programa analizamos la sexta ronda renegociadora del Telecán que inició desde el pasado 21 de enero en Montreal. Hoy abordamos los puntos rojos y más espinosos de las negociaciones al calor de sus avances, retos y desafíos, pues siguen diferencias mayúsculas en materia de solución de controversias, reglas de origen y la cláusula sunset o de extinción del tratado. Acompáñenos con entrevistas, reportajes y lo más importante sucedido en la región. La Asamblea Nacional de Venezuela convocó la realización de elecciones presidenciales para el primer cuatrimestre de este año. El presidente Nicolás Maduro se dijo listo para ser reelecto y aceptó la candidatura del Partido Socialista Unido de Venezuela. No les voy a fallar. Asumo la candidatura presidencial para el periodo 2019-2025 y juro frente a ustedes, hermanos trabajadores, que seré el candidato de la clase obrera venezolana y seguiré siendo el presidente de los humildes. Estoy preparado para seguir siendo presidente de un pueblo valiente, de un pueblo rebelde, de un pueblo hermoso. En Davos, Suiza, se realizó la 48ª edición del Foro Económico Mundial. Líderes de todo el mundo se pronunciaron a favor de una economía abierta y rechazaron el proteccionismo. Iberoamérica estuvo presente en este foro con la participación de los presidentes de Brasil, Colombia, Panamá y Argentina, así como del rey Felipe VI de España. En Chile se llevó a cabo el segundo foro ministerial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, con China. En este evento se lograron acuerdos para facilitar el intercambio comercial y el diálogo político entre nuestra región y el gigante asiático. Nunca antes, como en esta década, hemos tenido la presencia de las más altas autoridades chinas en América Latina y el Caribe, planteándonos posibilidades de desarrollo y cooperación. En este contexto de cambios permanentes, la palabra determinante es innovación. Ella emerge con fuerza en la actual conducción política china y tiene sin duda una gran importancia para la etapa de desarrollo económico y social que vive América Latina y el Caribe. Un juzgado de Porto Alegre, en Brasil, ratificó y aumentó a 12 años de prisión la condena en contra del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, acusado de corrupción y lavado de dinero. El exmandatario reiteró que es inocente y que, a pesar de las dificultades, buscará participar en las elecciones presidenciales de octubre próximo. Todo lo que hacen es tratar de evitar mi candidatura. Ni siquiera es para evitar que gane, sino para ser un candidato. Es una provocación tal que ahora siento la voluntad y quiero ser candidato a la presidencia del país. Esta semana en nuestra sección Bajo el Radar analizamos la sentencia del Tribunal de Porto Alegre que contribuyó a esclarecer más el mapa político de Brasil. En segunda instancia fue juzgado el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien busca concretar su candidatura de cara a las elecciones del 2018. Para hablar de este tema nos acompaña Heriberto Araujo, él es corresponsal de Notimex en Brasil. Bienvenido, Heriberto, a 360 grados. Muchas gracias. Heriberto, el pasado 24 de enero se juzgó a Lula da Silva en segunda instancia por presunta corrupción pasiva y lavado de dinero. Para muchos una sentencia que no tuvo pruebas suficientes, siendo que su principal objetivo, para algunas personas que lo están viendo de esta manera, es descalificar o tener la posibilidad de que Lula da Silva, el político más popular de Brasil, no contienda en las elecciones del 2018. Hay dos lecturas, como bien decías, de este juicio. Una que es la judicial, en la que se analizan las pruebas
y las declaraciones, sobre todo de las personas que trabajaban en las empresas que habían estado involucradas en esta corrupción y, digamos, en el pago de coimas a Lula por medio sobre todo de un departamento de 3 plantas en el litoral de São Paulo, y luego una lectura más política, que de alguna forma es la que el Partido de los Trabajadores y la izquierda se quiere aferrar, ¿no? Y es básicamente este juicio a Lula, teniendo tantos otros políticos corruptos en Brasil y con pruebas todavía más sólidas. Este juicio a Lula se trata de alguna forma de intentar sacarlo fuera de la contienda electoral para las elecciones de octubre. Y efectivamente el Tribunal de Porto Alegre pudiera acabar, con las aspiraciones presidenciales de Lula, aunque sabemos que tiene más recursos judiciales, pero esto también le pudiera abrir la puerta a Jair Bolsonaro, es decir, el llamado Trump brasileño, quien está en una intención de voto ahora entre el 17 y el 19%, es decir, un diputado, un candidato que ha destacado por sus declaraciones extremistas, sexistas y que ha apoyado a la dictadura brasileña. Sí, recordemos que es un diputado que se significó en el voto que se hizo en el Parlamento contra Dilma Rousseff, pues de alguna forma haciendo un homenaje a uno de los torturadores militares que torturaron a Dilma Rousseff cuando ella era una presa política, ¿no? Cuando era una activista y fue detenida, encarcelada y torturada. Ahora, también en medio de los escándalos de corrupción y de obstrucción de justicia, Michel Temer, el presidente de Brasil, se despide del poder, y sobre todo un presidente que no pasó por el juicio de las urnas y que llegó al poder gracias al juicio político en contra de Dilma Rousseff. Aquí, ¿quién es el candidato que está presentando su partido, este partido, el Movimiento Democrático Brasileño? Todavía no está definido. Yo diría que hay 2 o 3 grandes nombres, si se quiere. Uno sería el actual ministro de Finanzas, Enrique Meirelles, que es visto, es un exbanquero y es visto por el mercado, digámoslo así, por los inversores internacionales con buenos ojos. El otro es el presidente actual de la Cámara, Rodrigo Maia, que es otro liberal de centro, que de alguna forma era un desconocido en la política brasileña, pero se ha ido poco a poco articulando para hacerse más notable. Y el tercero es uno de los grandes nombres de la política que jamás ha logrado afianzarse a nivel nacional, que es Geraldo Alckmin, el actual gobernador de São Paulo, que ha tenido el respaldo de su partido, el PSDB, de centro-derecha, y que ahora aspira a poder destacarse en las encuestas para efectivamente lograr alianzas. Recordemos que aquí en Brasil es fundamental tener alianzas para poder gobernar y lograr alianzas de peso con el PMDB justamente, para poder tener esa candidatura unificada. Pero esos son los 3 grandes nombres que yo diría que ahora mismo se ven en la política brasileña. Ahora, ¿cómo estás viendo la candidatura de Marina Silva? Es decir, ella será candidata presidencial por 3ª ocasión y, nunca pudo llegar a la segunda vuelta electoral. Primero, una persona de clase muy modesta, que padeció mucho en su vida. Recordemos que fue extractora de látex en los bosques amazónicos. Tiene también un perfil, digamos, de gran defensora del medio ambiente, lo que no es poco en un país que tiene pues la mayor parte del Amazonas. Sin embargo, en su propio estado, muchas de las personas con las que hablé creen poco en ella, y el fenómeno de Marina se va de nuevo a desinflar, como sucedió en 2014, cuando estaba primera en las encuestas y poco a poco, por una serie de, yo diría, de torpezas en la comunicación, pues poco a poco se fue deshinchando. Quizá eso vuelva a suceder, pero es todavía, como digo, es un escenario muy incierto que se vive aquí en Brasil, y quién sabe si al final ella será, digamos, la candidatura que logre de alguna forma arreciar ese apoyo de la izquierda si finalmente Lula pues es inhabilitado por los tribunales. Pues muchísimas gracias a Heriberto Araujo, corresponsal de Notimex en Brasil, por esta entrevista. Así es, tendremos que estar pendientes de las elecciones presidenciales de Brasil en el 2018, el país más grande y poblado de América Latina, y sobre todo que también está atestiguando un proceso de descrédito de la política, es decir, un enojo, un hartazgo de la ciudadanía con la política y los políticos de siempre. Muchísimas gracias, Heriberto. Ojalá y tengamos oportunidad de verte nuevamente. Gracias a vosotros. Un saludo. Gracias. 360 grados pone su mirada en la 6ª ronda renegociadora del Telecan, que todavía se celebra en Montreal, Canadá.
El Tratado de Libre Comercio, que entró en vigor en 1994 y que ahora atestigua un proceso de revisión y modernización debido a la llegada de la furia populista, nacionalista y proteccionista a la Casa Blanca. Bajo un ambiente amenazante e incierto, México enfrenta una nueva ronda renegociadora del Telecán cuando el presidente Trump ya cumplió su primer año de gobierno. Pese a que se han llegado a acuerdos sustantivos entre los tres países, todavía afloran objetivos discrepantes en materia de reglas de origen, asuntos laborales, solución de controversias, ventanas de estacionalidad en el comercio agropecuario, así como la propuesta de incluir una cláusula de terminación del tratado que abona a la incertidumbre y a la desconfianza entre socios comerciales. Pese a las enormes dificultades y diferencias, se han dejado sentir voces a favor del tratado en Estados Unidos. Gobernadores, alcaldes, congresistas, empresarios, productores agrícolas y armadoras de coches han presionado al gobierno trumpista para mantener el acuerdo. Una posible ruptura, hay que decirlo, pondría en juego alrededor de 14 millones de empleos en la Unión Americana que dependen del comercio con México y Canadá. Me da muchísimo gusto conversar con Rocío Méndez. Ella es académica de la FES de Aragón, y Enrique Pino Hidalgo, él es académico e investigador de la UAM Iztapalapa. Vamos a platicar de la sexta ronda renegociadora del Telecán que está teniendo lugar en Canadá. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación, Reina. Gracias, Reina, por la invitación y a tu amable auditorio. Gracias. Rocío, en el contexto del inicio de la sexta ronda renegociadora del Telecán, Donald Trump irrumpe con declaraciones vía la diplomacia tuitera. Ahí relaciona directamente el tema de la construcción del muro fronterizo con la continuidad del tratado trilateral. Quizás sea parte de su estrategia negociadora para ablandar al oponente y dar respuesta a su base electoral. Pero esta es la primera vez que Trump relaciona ambos temas, algo que México no debe permitir. Bueno, de hecho yo considero que tenemos un presidente demasiado tuitero. Las declaraciones de Donald Trump tienen alto impacto en cuestiones también económicas. Sin embargo, dudo mucho que a pesar de la construcción de un muro, las relaciones comerciales con México se puedan quebrantar. ¿Por qué? Porque tenemos aeronaves, tenemos aviones, el comercio internacional no se puede detener. Si bien es cierto, Donald Trump amenaza, si no hay muro, no tenemos trato. Sin embargo, yo creo que de las palabras al hecho hay una gran distancia. Esto porque también parte del Congreso y del apoyo de la iniciativa privada están en contra de un cierre de tratado de libre comercio. Bueno, en mi opinión, esta sexta ronda de negociaciones es la versión recargada de las 5 sesiones anteriores, de tal manera que las previsiones, los pronósticos, por lo menos del gobierno de Canadá, del Consejo de Asesores, apuntan en el sentido de que difícilmente se firmará el Tratado de Libre Comercio. ¿Cuál es el problema de la firma o no firma? Y aquí hay que recordar que el Tratado de Libre Comercio es la pieza maestra de toda la estrategia de desarrollo y de crecimiento económico del gobierno actual, del presidente Peña Nieto, y de los 2 gobiernos anteriores. De tal manera que la firma o no firma dislocaría esa estrategia económica basada en los mercados de exportación. Y esa es la relevancia. Ahora, ¿se trata de negociaciones estrictamente comerciales o técnicas, incluso financieras? Mi respuesta es no. Tiene sin duda, la materia es comercial, pero la negociación del Telecán está fuertemente influida y contaminada por la agenda político-electoral del presidente Trump. El principal logro legislativo de Donald Trump ha sido su reforma fiscal. Y ahí tenemos 2 lecturas. Digo, es una reforma fiscal que tiene serios impactos para México, pero también tiene consecuencias para el Telecán. Quizá una primera lectura es que pudiera relajar el ambiente político y negociador para darle espacio a un mejor acuerdo con México. Y la otra lectura es que sería todo lo contrario, que quizá Donald Trump se empodere en esta consigna, ¿no?, y busque cumplir sus demandas y sobre todo sus promesas de campaña, que fue colapsar el Telecán. Rocío, ¿qué piensas? Bueno, desde mi perspectiva, sí, la reforma fiscal es ambiciosa y si bien es cierto,
convendría perfectamente también a las empresas estadounidenses, que son las principales incitadoras del déficit comercial que tiene Estados Unidos con respecto a México. Sin embargo, el hecho de que Donald Trump proponga estímulos fiscales a estas empresas para que se nivele un poco la separación o ese déficit comercial que se tiene con México, no lograría incentivar aún más que las empresas estadounidenses establecidas en México regresen a territorio norteamericano. En todo tratado de libre comercio hay ganadores y perdedores. Difícilmente un tratado puede beneficiar a todos los sectores económicos involucrados. Y de los sectores ganadores es el sector agrícola exportador, sobre todo de granos en Estados Unidos. Y en ese sentido, la decisión de una no firma del Telecan sí tendría consecuencias importantes, significativas, para el sector agrícola norteamericano, que por cierto goza de amplios subsidios que en el Telecan se supone no debieran existir. Ahora, déjenme preguntarles, ¿qué piensan de estas ventanas de estacionalidad en materia de comercio agropecuario que sobre todo propone Donald Trump? Es decir, es una nueva ocurrencia trumpista que de alguna manera pues deja sin sentido un trato de libre comercio que busca quitar, ¿no?, aranceles y no poner cuotas al comercio. Sí, yo creo que, bueno, es una propuesta un tanto complicada y compleja, también desventajosa para el mercado mexicano. No podemos estar sujetos a las expensas de un presidente que el día de hoy nos dice deseo que envíen aguacate o algún otro producto, por ejemplo la naranja, y que esté sujeto a una estación a gusto de un gobernante. Las desventajas que tiene aquí México son amplias y creo que no se debería de permitir esa propuesta que se está realizando, ¿no?, que está en negociación. Al igual que no se debería de permitir la cláusula sunset, es decir, esta cláusula de terminación de cada 5 años el Telecan, debería de ser una cláusula para revisar, para hacer un balance, las luces, las sombras del Telecan, o debería de terminarse definitivamente. ¿Cuál es, Enrique, la contrapropuesta mexicana? Bueno, la contrapropuesta mexicana es crear certidumbre, confianza. Claro. Un tratado comercial tiene como finalidad crear normas, reglas confiables y estables. Pero aquí la pregunta es, ¿qué gana Estados Unidos? ¿Qué gana la industria, la economía norteamericana con esta cláusula? Pues gana simplemente lo siguiente, que en situaciones donde la oferta agrícola, verduras, frutas, leguminosas sean suficientes de la producción norteamericana, se puede prescindir de las exportaciones agrícolas. Y el problema es de México y sobre todo de los grandes productores, de las grandes empresas agrícolas del norte del país, porque un corte, una suspensión de las exportaciones no se puede almacenar un mes, 2 meses, 3 meses, toneladas de cítricos, de aguacate o de verduras. Cosa que sí se puede hacer con las manufacturas, con televisores, lavadoras. Hay un manejo eficiente de los stocks, pero con los productos agrícolas perecederos se vuelve inmanejable. Se está discutiendo diferentes temas que irritan la relación México-Estados Unidos, pero uno de ellos es la solución de controversias. Donald Trump ha propuesto eliminar el artículo 19, es decir, el presidente de Estados Unidos que no quiere subordinarse a las decisiones de los paneles binacionales. Y él quiere que estos fallos sean optativos y no vinculantes. ¿Qué dice al respecto la posición mexicana? Rocío. Bueno, nos comenta el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, que en este sentido no habrá negociación en la eliminación del capítulo 19. Se niega rotundamente porque es muy ventajoso para uno de los miembros y los otros 2 quedan completamente desprotegidos. Se están violando las normas de la Organización Mundial de Comercio, a las cuales también está al amparo el tratado, y obviamente no es viable. Forzosamente se tiene que hacer una modernización del tratado en este sentido, pero sin evadir las responsabilidades que tiene cada uno de los miembros en las actividades de comercio internacional. Obviamente el capítulo 19 sí es importante para Estados Unidos porque sabemos que es el principal violador de
derechos en comercio internacional por dumping o subvenciones. No en vano tuvimos también el triunfo gracias a la OMC, que digo a nuestro favor, con respecto a los productos atuneros, de los cuales Estados Unidos se quejaba con respecto a las etiquetas y que los pescadores mexicanos empleaban una técnica muy rudimentaria, propiciando que también dentro del atún fuera parte de delfines. Gracias a esta opción que da la OMC a favor de México, pues viene el capricho de Donald Trump, ¿no? Como México me puede ganar en un asunto internacional. Y Enrique, yo creo que todos los mexicanos, digo, sobre todo estamos hablando de los temas álgidos, de los focos rojos de la negociación. Por supuesto está el tema de las reglas de origen, es decir, un Estados Unidos que busca incentivar la producción no de América del Norte, sino de Estados Unidos. Y ahí tenemos todo el foco en la materia automotriz. Este es el tema probablemente más delicado. Pensemos que del total de las exportaciones mexicanas, el 25 o el 30% está representado por la industria automotriz, las exportaciones de automóviles y transportes de este género. Sí. Y resulta que en el sector automotriz las cadenas de valor están completamente regionalizadas o globalizadas. ¿Esto qué significa? Que un automóvil para exportarse lleva un componente muy elevado de autopartes fabricadas en los propios Estados Unidos, en Canadá, en México y una buena parte de importaciones del sureste de Asia, China, Corea, Taiwán. De tal manera que la no firma del Telecán disloca ese proceso de funcionamiento de las cadenas de valor y de producción. ¿Qué significa esto? Que la aplicación de aranceles alentaría muchísimo la entrada y salida de componentes de automóviles, de televisores y de cualquier producto manufacturado. Entonces, las consecuencias serían severas, pero no imposibles de resolver, al grado de que el gobierno mexicano ya anunció en estos días que está dispuesto a aceptar reglas de origen del 70%. Y Canadá ya lo había anunciado desde la cuarta o quinta ronda. Aquí directamente los sindicatos canadienses dijeron que ellos estaban dispuestos a llegar a un 70% de integración regional. ¿Por qué? Porque para la industria canadiense es más factible, asimilable, organizar o reorganizar las cadenas de producción del sector automotriz. Y parece ser que México también está considerando está de acuerdo. El asunto es Trump, porque él está reclamando un 80%. 85%. 85%. Sí. Bueno, pues ahí tenemos los tormentos del Telecán, una negociación difícil, ríspida, que ha generado irritantes en la relación bilateral y sobre todo un Telecán que no estamos negociando para modernizarlo y actualizarlo a los determinantes del siglo XXI, sino sobre todo estamos inmersos bajo esta lógica de sentarnos a la mesa negociadora por la furia populista, nativista y proteccionista de Estados Unidos. Muchísimas gracias a Rocío Méndez y a Enrique Pino Hidalgo por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti, Muchas gracias Reina. por la invitación. Gracias. De llegar a buen puerto las conversaciones del Telecán, se dará la 7ª ronda renegociadora en México. Un Telecán que camina a marchas forzadas bajo el riesgo de sacrificar contenido, sustancia y razón por los tiempos políticos que se anticipan en México, Estados Unidos y Canadá. Las elecciones presidenciales de México del 1 de julio, las elecciones intermedias de la Unión Americana en noviembre de este año y las provinciales de Canadá. Me despido de ustedes, soy Rina Musali, y los esperamos todos los domingos a las 21 horas por el canal Iberoamericano, Televisión Educativa y TV UNAM.